Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos escudriñar las Escrituras, porque allí nos parece que tenemos la vida eterna. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿a nuestro Padre Celestial le gusta que sus hijos sean ignorantes? ¿A los hijos de Dios les gusta ser ignorantes? A la primera pregunta, sabemos ciertísimamente que no, porque en las epístolas a la Iglesia de Gracia varias veces repite: no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces la voluntad de Dios no es que no ignoremos. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, es nuestra responsabilidad personal, individual. No es del líder, no es de mi religión, no es de mi congregación, no es de donde yo me reúno. Es mía, porque Dios me dio la habilidad y la capacidad y el entendimiento para mirar en su corazón. Ahora, para aquellos que no entienden de que se les llame ignorantes, no es una ofensa, eh, les voy a dar el significado bíblico. El significado bíblico de la palabra ignorancia es no conocer, desconocer y error. Todas son acciones que el hombre puede remediar. Si vemos en el diccionario castellano, es falta de instrucción o de conocimiento. No es una ofensa, porque nosotros, Dios dice que somos como niños, y a un niño se le enseña, está dispuesto a aprender. Y sabes, aquel que se diga que un hombre o una mujer que lleve menos tiempo en la palabra de Dios no puede enseñarle algo, ese hombre está envanecido. Ese hombre ya perdió la humildad de escuchar a Dios, porque dice que por boca de niño nos hablará. Y niño no se refiere a un niño de pequeño, de edad, aunque lo puede hacer también, ya que al profeta le habló por boca de un asno o de un burro. También nos puede hablar por aquellos jóvenes en la palabra de Dios que vienen llegando a la palabra, pero que escuchan más a Dios que aquel líder que está envanecido y que ha enaltecido y ha tomado preeminencia por sobre la palabra de Dios. Aquí nos encontramos en un relato en Mateo 22-29 de unos hombres que estaban envanecidos en sus propios razonamientos, que tenían más alto concepto de sí que el que debían tener. En Mateo, los líderes religiosos le tendrían una trampa a Jesucristo con respecto a de quién sería mujer en el retorno, o si esa mujer había tenido a 7 hermanos como esposos durante su vida. Y la respuesta de Jesucristo fue clara. Respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los religiosos tendían una trampa a Jesús en el relato de la mujer y los 7 hermanos. ¿De cuál de ellos sería mujer en la resurrección? En Marcos 12:24 dice lo mismo. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Siempre nosotros, como hijos de Dios, estamos enfrentados a lo mismo. Porque dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos. Y sabes, los incrédulos, la palabra incrédulos significa que no tienen todo el conocimiento, o que no creen lo suficiente para creer. Es decir, no han recibido la información completa para creer, o que se niegan a creer lo que han recibido. Esos incrédulos, ¿ya? Dice en Marcos
que usa la misma palabra, ignoráis las escrituras. Ignoras el poder de la escritura, puedes sabértela, puedes recitarla, pero ignoras el significado espiritual que tiene. Como por ejemplo, ¿cuántos creen? ¿Cuántos confiesan? ¿Cuántos siguen a religiones que dicen Jesucristo es Dios? Pero ignora las escrituras donde en el bautismo de Jesucristo se abrieron los cielos, se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Jesucristo no era ventrílocuo. Él no se encontraba en un lugar y hacía escuchar su voz en otra. No. Del cielo se escuchó la voz de Dios, que decía que ese que estaba ahí saliendo del agua era su Hijo. Ignoran el poder de Dios. Lo ignoran por dureza de cerviz. Porque recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, está escrita para creyentes, no para incrédulos. Todo lo que ahí está escrito es para gente que dice creer en Dios. Hechos 3:17. Aquí es Pedro que le está diciendo a la gente que es ignorante. No lo está ofendiendo, le faltó conocimiento. Erraron. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro, al confrontar a los reunidos en el día de Pentecostés, ese día que recibió el Espíritu en manifestación, que habló en lenguas, dice que los confronta y les dice que por ignorancia habían muerto o habían crucificado al Hijo de Dios. No habla de Dios. ¿Me entiendes? No habla de Dios. Dice que crucificaron al Hijo de Dios. Y que esto incluía a sus gobernantes. ¿Quién eran sus gobernantes? Los líderes religiosos que le habían leído la palabra día tras día, que conocían la promesa de la venida del Mesías. Esos eran sus gobernantes espirituales. Esos eran los gobernantes de su pueblo, recuerden. Israel estaba bajo la custodia política de los romanos, pero espiritualmente sus gobernantes eran los fariseos, el Sanedrín. Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A sí mismo. No, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Cuánta ignorancia de estos líderes? Se negaban a creer, no tenían información completa. ¿Entiendes? ¿Cuánta ignorancia de estos líderes y de este pueblo que haya pedido la crucifixión del Hijo de Dios? Y si yo les dijera ahora que esa misma ignorancia se vive hoy, esa misma ignorancia se vive en las religiones, ya sea porque los líderes no les enseñan, porque no conocen, por error doctrinal o porque no creen lo que Dios dice en su palabra. Así de simple. No creen. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que dice hoy esta perversa generación? Escuchen, abran sus ojos, abran sus oídos espirituales. ¿Qué dice hoy esta perversa generación? ¿Cuántas religiones creen que aún son pecadores? Díganme, ¿cuántas religiones? Todavía no se creen dignos, se creen siervos. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es el que escudriña los corazones y sabe quiénes son sus hijos. ¿Se acuerdan? Efesios 1. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. De lo desechado del mundo escogió Dios. Él lo hace.
Si escuchaste el llamado a Dios y confesaste Romanos 10:9 y 10, ya no eres pecador. Así de simple, ya no eres pecador. Si tu religión te dice que aún eres pecador y que la sangre de Jesucristo te cubre, te engaña. Son doctrinas de hombres contaminados. ¿Se acuerdan? Pueden saber toda la palabra de Dios, pero ese poco de levadura leuda toda la masa. Esa sola frase, aún eres pecador, leudó todo lo que Dios dice en su palabra. Lo contaminó. Así es simple. Lo contaminó. Si escuchaste el llamado de Dios y confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida y creíste que fue Dios el que lo levantó de los muertos, eres salvo. Dios ya te perdonó de todos tus pecados el día mismo que hiciste esa confesión. Dice que lavó sus vestidos la sangre del Cordero. Nos lavamos espiritualmente de todos nuestros pecados. De ahí en más, desde ese día en adelante, es nuestra responsabilidad mantenernos incontaminados dentro de la senda trazada por Dios. Otro poco de levadura que ha contaminado a las religiones. ¿Saben cuál es? Los dones del Espíritu solo eran para ese tiempo. ¿O son solo para algunos? Mi pregunta es, ¿Dios hace acepción de personas? No. ¿Dios cambia? Tampoco. ¿Dios es hombre para que mienta? Menos. Entonces, ¿creemos lo que leemos? Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y eso lo pueden leer ustedes en Joel 2:28 al 32. Ahí está la profecía. 2:28 al 32. Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando habla de ancianos se refiere al crecimiento espiritual. Olvídense de, oye, yo tengo 40 años en la palabra. Pero puede ser tan idólatra como aquel que no conoce la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque estás idolatrando a la creación y no al Creador. ¿Cuántas religiones creen que Jesús es Dios y adoran a Jesús? Están siendo idólatras. El diablo los ha engañado al punto que los llevó a ser idólatras. Romanos 1 dice que adoraron a las criaturas más que al Creador. El diablo es astuto como la serpiente que engañó a Eva. Cambió un poco. No cambió la palabra. No la cambió toda. Solamente sembró un poco de levadura que leudó toda la masa. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hoy día conocemos que yo verticalmente, hacia arriba, yo soy un hijo de Dios. Horizontalmente, yo soy siervo. Estoy al servicio de la casa creyente. Esa es la diferencia. No soy siervo de Dios. Soy hijo. Pero sí soy siervo al servicio de la casa creyente. El líder no es aquel que está encima de la pirámide. El líder está abajo de la pirámide sosteniendo a la gente, edificándola, consolándola, exhortándola. Hechos 2:22. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra mentira. Métanse al agua. Bautícense en espíritu, en el agua, en el bautismo de Juan. Un bautismo de arrepentimiento. Jesucristo vino a ser un bautismo de salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús. Ese es su nombre. Pero si es Salvador, es Jesús.
Cristo, nombre y apellido, Jesucristo o Cristo Jesús, Salvador Jesús. ¿Entiendes? Esa es la precisión con la que yo debo andar. Y para ser salvo Dios habla de que yo tengo que hacer ayunos, obras, penitencias, abstinencia de ciertos alimentos, habla de bautismo en agua, cadena de oración, cantos, danzas. Todo eso es del hombre. Todo eso lo enseña el hombre para adorar a Dios. Obras. Porque el danzar es una obra, el cantar es una obra, el hacer ayuno es una obra, el guardar los días es una obra, porque yo soy hijo de Dios todos los días. No necesito un día para hablar con Dios, no necesito un día para hacer su voluntad, todos los días de mi vida. Recuerden el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El aliento de vida es cada uno de mi respirar. Cada vez que yo respiro estoy amando a Dios y debo amarlo a Dios. Eso es entender. Eso no es ignorar la palabra de Dios. Así que, amados de Dios, recuerden el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el centro de creencia de tu voluntad, eso que está aquí adentro, ¿ya? Con toda tu alma, con cada minuto que respiras, ama a Dios. No ames la creación, ama al Creador. Y con todas tus fuerzas. Porque para ser creyente en este tiempo, con toda la presión y la perversión que está, se requiere fuerza. Así que, amados de Dios, como les decía, Dios me los bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo. Y recuerden lo que siempre les digo: sean nobles para Dios. Sean nobles. Lean Hechos 17:11. La gente berea recibía la palabra. Por eso les digo, tomen sus Biblias, vayan a la Biblia y sigan todo lo que cualquier hombre enseña, no solamente en este medio o lo que publicamos o los videos que estamos subiendo. Todo lo que le enseña ese hombre. Tomen sus Biblias, anoten cada versículo que les mencionan y vayan a la Biblia y vean si estas cosas son así. No porque duden, sino para estar confirmados en la verdad presente. Hechos 17:11. Dios los bendiga. Hasta pronto.